propósito en nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Tenemos mucho agradecimiento al Señor por todo lo que Él está haciendo, por lo que Él hace en nuestras vidas, porque día a día vemos que la mano del Señor se mueve a favor de la iglesia, a favor de sus hijos. La mano del Señor se mueve y controla nuestro ser. Dice la palabra que a nosotros, a quienes amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que está la mano del Señor trabajando, obrando. La mano del Señor sigue trabajando, sigue obrando en cada una de nuestras vidas. A veces pareciera, ¿no? Pensamos de que parece que Dios se olvidó de mí en algunas circunstancias que nos tocan vivir, porque muchas veces no nos gustan los lugares o los procesos que pasamos, pero qué bueno es entender de que Dios no se ha olvidado de nosotros, de que estamos en el pensamiento de Dios, que estamos en la mente de Dios, de que Él sigue obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, que Él sigue formando a Cristo en medio de las diferentes circunstancias, donde quiera que nosotros estemos, avancemos o circunstancias que nos toquen vivir, el Señor sigue obrando, sigue trabajando en áreas donde quizás ni nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor sigue obrando y sigue trabajando en nuestras vidas. Así que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Dígale al que está al lado suyo, seguí adelante en el nombre de Jesús. Dígaselo con confianza. Seguí adelante. Sigamos juntos adelante, unidos en el nombre del Señor. No retrocedamos, que el Señor sigue cumpliendo su propósito, su plan para cada uno de nosotros. El Señor siempre está obrando. A tal punto que nos encontramos con un salmo que se me vino a la memoria en el día de ayer y digo, lo voy a compartir con los hermanos. El Salmo 121, versículo 1 en adelante. Nosotros vemos allá al salmista haciendo una declaración preciosa, la cual nosotros la hacemos nuestra también y nos hace ver esta realidad gloriosa, que el Señor está trabajando, que el Señor está obrando en nuestras vidas. Dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. Y luego pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Fíjese qué hermosa respuesta que se da el mismo. Mi socorro viene de Jehová. ¿De quién viene el socorro? Cuando hablamos de socorro hablamos de ayuda. La ayuda necesaria, precisa, que nosotros necesitamos. La fortaleza de parte del Señor. Esa puerta abierta de parte del Señor. Y dice la palabra, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y declara el versículo 3, presta atención, no dará tu pie al resbaladero. Y luego dice, ni se dormirá el que te guarda, porque Dios es quien te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Fíjese qué hermoso. Es la mano de Dios, amado hermano, moviéndose a nuestro favor. Es la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Es la mano de Dios que está obrando en nuestros corazones, en nuestro interior. Y cuando hablamos de la mano del Señor, de que el Señor no está adormecido, de que Él no está dormido, lo que estamos hablando, hermano, del señorío de Cristo. Estamos hablando, cuando hablamos de la mano del Señor moviéndose a nuestro favor, de la acción de Dios para con cada una de nuestras vidas, de nuestra familia. Dios no está de brazo cruzado, viendo cómo nosotros estamos atravesando esta tierra. El Señor está trabajando, está obrando y sigue haciéndolo por amor de su nombre. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros vemos desde el Génesis al Apocalipsis un llamado y una obra del Señor y su mano moviéndose en toda la historia de la humanidad. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos y encontramos la mano poderosa de Dios moviéndose. Y esa misma mano poderosa es la que está sobre nosotros. Yo le invito a que abra su Biblia ahora sí en Primera de Pedro, capítulo 5, donde vamos a estar introduciéndonos en esta hermosa mañana. Los hermanos que están en sus hogares, si tienen la Biblia allí a mano o si tiene la aplicación en el celular, puede buscar Primera de Pedro capítulo 5, que vamos a leer la palabra del Señor
en ese lugar. Y fíjese qué hermoso lo que nos dice, porque es esa mano poderosa de Dios moviéndose a favor de nosotros, sus hijos. No es una mano que ha venido a castigarnos, una mano que ha venido a rompernos, a destruirnos. Es la mano de un padre amoroso que está para cuidar a sus hijos. Es la mano de un padre amoroso que está para guiar a sus hijos. Pero también es la mano del padre amoroso que está para corregir a sus hijos, ¿verdad? Que nuestras manos acarician a nuestros hijos, pero también son las mismas manos que cuando hay que corregir, hay que corregir. Son las mismas manos, pero es el mismo amor que se hace por amor. Y nuestro Padre Celestial también, Él tiene su mano sobre nosotros justamente para esto mismo, para bendecirnos, para cuidarnos, para guardarnos, pero también para corregir nuestro rumbo. Y nos dice la palabra del Señor de esta manera, y leemos en el nombre de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vuelvo a repetir, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, estad despiertos, atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. Al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, el Señor nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él, a Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. El apóstol Pedro les está escribiendo esta carta a hermanos que están esparcidos y no están en el lugar de origen de ellos y están siendo perseguidos por causa de Cristo. Así que Él les trae una palabra de ánimo, una palabra para que sigan adelante en el nombre del Señor. Les anima a mantenerse firme, a avanzar en santidad, en esperanza en Cristo, entendiendo de que Dios está sobre sus vidas, entendiendo de que el Señor no se ha olvidado de ellos. Y por eso es que viene esta palabra para cada uno de ellos y también para nosotros en esta mañana. El título de la predicación esta mañana es La mano de Dios, poder que libera, gracia que transforma. Así que lo primero que nosotros encontramos que en estos versículos que acabamos de leer, que el apóstol Pedro le dice a sus hermanos y el Espíritu Santo nos habla a nosotros en esta mañana, es esta necesidad imperiosa de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto significa poder someternos a la voluntad, al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Someternos a la acción de Dios, como veníamos diciendo desde el principio cuando hablamos de la mano de Dios. Y justamente en Isaías nosotros encontramos Isaías 59, que Él dice que la mano de Dios no se ha cortado. Esa misma mano poderosa que ha trabajado, que ha actuado, que se ha accionado por gracia y misericordia a través de toda la historia, es la misma mano poderosa que ahora el apóstol Pedro y el Espíritu Santo nos habla y nos dice que tenemos que humillarnos bajo esa mano gloriosa, la mano de Dios. Ahora, ¿cómo nos humillamos? ¿Cómo nos humillamos? Bajo la mano de Dios, bajo el señorío de Cristo. Justamente nos humillamos con un corazón obediente, dependiente de la palabra del Señor, de su voluntad, con un corazón arrepentido, quebrantado, humilde, reconociendo quiénes somos nosotros, nuestras debilidades, nuestras falencias, pero también reconociendo quién es Dios, que Él es glorioso, que Él es omnipotente, que Él es grande, que es poderoso. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos me dicen amén?
Ese es su Padre, es mi Padre, es nuestro Padre, ese es Dios. Y encontramos esta palabra, ahora viene a nosotros esta mañana y nos dice que debemos, usted y yo, humillarnos en humildad, estar en humildad debajo de su señorío. Eso significa una dependencia absoluta de Dios. Recién cantábamos, toma mi vida. El Señor ya le ha tomado, hermano. El Señor ya nos ha tomado. Usted le pertenece a Dios. Es simplemente reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Reconocer lo grande, sublime, lo alto que Él está y entender quiénes somos nosotros. Simples seres humanos, pero hijos de Dios por gracia y misericordia. Encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo, en Santiago 4:6, que dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Salmo 51:17, que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Salmo 138:6 dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira desde lejos. O sea, hay una actitud que usted y yo debemos tener. Un reconocimiento de que sin el Señor nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Que alejados de Él nosotros estamos perdidos. Un reconocimiento de esa dependencia que necesitamos tener y por lo tanto actuar de acuerdo a eso que estamos reconociendo. El estar en esta mañana, por ejemplo, los hermanos que se han conectado también a la distancia, esto habla de un corazón que quiere estar o que está bajo la mano poderosa de Dios. Porque si no, nos hubiéramos quedado en otro lado haciendo cualquier otra cosa. Pero sin embargo hay una intencionalidad, hay un querer puesto en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un hacer, ¿cuál? El del venir y humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Amén. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que no vamos a encontrar paz en otro lugar. No encontramos seguridad en otro lugar. Todo es pasajero. Solamente al estar allí, como hablábamos la vez anterior del Salmo 91, debajo de las alas todopoderosas del Altísimo. Bajo su protección nosotros encontramos la paz. Y por eso es que continúa diciendo, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 5 de Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Dónde la vamos a echar? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Interesante, hermano, que nosotros podamos estar bajo esa poderosa mano del Señor, pero si estamos bajo la mano del Señor, si entendemos el señorío de Cristo, que Él es soberano, que tiene control absoluto de nuestras vidas, entonces podemos descansar en Él. Y toda esa ansiedad, toda esa preocupación, todas esas cargas que muchas veces solemos traer sobre nuestros hombros, podemos entonces descargarlas a los pies del Señor, delante de su presencia. Pero lo primero que debemos hacer es entender esto, que debemos humillarnos bajo su poderosa mano, bajo su señorío, y entonces descargar todo lo que nosotros traemos sobre nuestras espaldas. Me llama la atención esta mañana mientras estaba orando en este lugar, en realidad fue en cuanto entré aquí a este lugar a buscar al Señor, se me vino un texto de la palabra de Dios que no sabía bien dónde estaba ubicado. Y es el Salmo 73. Ese salmo fue escrito por un hombre de Dios, por un hombre que estuvo ministrando como director del coro del templo en el reinado de David y de Salomón. Era un hombre de Dios, un levita, un adorador, un salmista, un profeta de Dios, se le nombra también como profeta de Dios, pero sin embargo llegó un momento en su vida donde empezó a tener muchas preocupaciones, a tal punto que hasta empezó a desconfiar de Dios, de la justicia de Dios. Y estaba tan abrumado por todos esos pensamientos que tenía en su mente que no sabía qué hacer, y solamente cuando se dirigía a Dios se dirigía con quejas. Y hay tanta sinceridad en este Salmo 73, después léalo en su casa,
porque él abre su corazón y le dice todo esto a Dios. Pero luego él pronuncia algo hermoso. Y sí le voy a invitar que busquemos, por favor, Salmo 73, versículo 17, que estando en esta condición, él dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Fíjese qué hermoso. Hasta cuando vino a la presencia del Señor, estaba turbado con un montón de cuestiones en su mente, en su cabeza, que veía injusticia por todos lados, como que ya no estaba viendo la mano de Dios obrar. Era un salmista, un profeta, un siervo de Dios. Porque todos pasamos, amados hermanos, por diferentes pruebas. Todos pasamos por diferentes circunstancias. Todos pasamos, a veces atravesamos procesos de tristeza, de amargura en nuestros corazones, de angustia, que pareciera que no tenemos salida donde estamos viviendo. Pero qué bueno este consejo que encontramos en la palabra, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Qué bueno este consejo, como dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entró, hasta que, y que esta mañana nosotros podamos encontrar un hasta qué en nuestras vidas. ¿Por qué seguir avanzando con angustia, con tristeza, con desilusión, con desesperanza? ¿Por qué no le ponemos un hasta qué? Decidí entrar en la presencia del Señor y descansar en Él. A tal punto esto impactó en la vida de este hombre Asaf, que él termina diciendo en el versículo 22 en adelante: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. ¿Cuántos pueden decir esto? Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, la mano de Dios. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y luego pronuncia el verso 25, escucha qué hermoso: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fíjese qué hermoso. Qué hermoso la paz, la seguridad de que Dios tiene todo bajo control, de que Dios no se ha olvidado de Él, de nosotros, de ninguna manera. Pero qué bueno seguir el consejo de la palabra del Señor. Hasta que entrando en la presencia, en la casa del Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Y entonces, en ese lugar, podemos echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro amado Señor. Amén. En este tiempo muchos médicos hablan de la ansiedad no solamente como un trastorno, sino como una herida del alma moderna. Cargados, las personas exigidas, presionadas por problemas, por circunstancias, por deudas, por cuántas cosas. El asunto es que el alma del ser humano ha quedado sin refugio. Y alguien decía que la ansiedad es el grito del alma que olvidó dónde está su refugio. Porque no conoce dónde está su refugio. O simplemente porque se alejó de su refugio. El refugio es Dios. Por eso dice, echando toda, no alguna, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, chiquitas, grandes, de diferentes colores, de diferentes índoles, todo en la presencia del Señor para poder descansar. Recuerde lo que estamos hablando en esta mañana, que la mano de Dios es poder que libera, nos libera del pecado, nos libera de la angustia, nos libera del dolor, pero también es gracia. La mano de Dios es gracia que nos transforma. Es la mano que nos guía, la mano que nos da dirección, pero es también la mano que nos va transformando, que no nos deja como nosotros estamos. Amén. La mano del Señor es la manifestación de su gracia. Vemos el amor de Dios, vemos la gracia de Dios cuando Él actúa en nuestra vida. Es la gracia del Señor actuando a favor de nosotros que somos sus hijos. Nosotros no nos merecíamos nada. Hemos dicho anteriormente, como aquel niño que viene el padre y le dice: mira, si hace todo bien en el colegio, te voy a dar un premio. Y hace absolutamente todo bien. Y viene el padre y le da el premio. Eso no es gracia. Eso es el premio que se ganó. Eso es mérito. Pero cuando hablamos de gracia,
Estamos hablando que ese niño se portó mal, se llevó todas las materias y viene el padre y le hace un regalo. Eso es gracia. No se lo merece. Nosotros, amados hermanos, nos hemos portado muy mal. No nos merecíamos absolutamente nada. Pero esa es la gracia del Señor que trabaja en nuestras vidas. Pero cuando nosotros conocemos la gracia del Señor, que es la salvación, que es el poder de Dios santificándonos permanentemente, que es su mano que nos guarda, su mano poderosa actuando a favor nuestro, entonces a usted y yo no nos queda otra que corresponder a ese amor con nuestras vidas, con nuestras decisiones. Y no solamente de acá, amado hermano, sino con nuestra vida de verdad. Que nuestra vida pueda adorar y servir al Señor. Adorar y servir al Señor, porque la adoración y el servicio van de la mano. Si somos hijos del Señor, si nosotros amamos al Señor, entonces le adoramos en amor, pero también le servimos en amor. Qué hermosa palabra que el Señor nos enseña en esta mañana, amén. ¿Por qué el Señor entonces puede derramar de su gracia? Porque Él es el dueño. Él es el dueño. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ya en el versículo 10 de este capítulo 5 de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, Él es el Dios, Él es el dueño de toda gracia. De toda gracia. Y no es esa gracia barata, ¿no? Que, bueno, ahora porque ya soy hijo del Señor, entonces puedo seguir viviendo como venía viviendo. Total, el Señor me perdona. No es esa gracia barata. Es esa gracia de misericordia que nos transforma. Es una gracia donde nos disciplina, nos ordena, para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade realmente a Él. Él es el dueño, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces encontramos que este Dios de toda gracia, Él obra en nuestra vida con su mano poderosa. Y lo primero que Él hizo, que lo vamos a ver ahora, es que Él nos ha llamado. Por eso comienza diciendo este versículo: más el Dios de toda gracia, que nos llamó. ¿Qué hizo el Señor? Nos llamó. Nos llamó para que seamos iglesia. Nos sacó de donde estábamos, en ese lugar de muerte, de tiniebla. Él nos ha llamado. Ahora en la palabra del Señor encontramos que Dios es un Dios que llama. Desde el principio, ¿se recuerdan cuando el hombre pecó en el huerto del Edén? Luego dice que vino el Señor y llamó al hombre. Y los llamó, pero luego también en Apocalipsis encontramos, cuando el Señor le está hablando a las iglesias, que Él dice que Él está a la puerta y ¿qué hace? Y llama. Él nos llama, Él nos ha llamado, el Señor nos ha llamado. Y el Señor en su misericordia no nos ha dejado en la miseria, en lo que nosotros éramos. El Señor en su misericordia no nos deja donde estamos. Él nos llama a una nueva vida. Nos llama para que podamos disfrutar de su diseño, de lo que Él ha preparado para nosotros. Y qué importante es entender esto. Que no es un llamado al azar, al aire. Él nos ha llamado en Jesucristo. El único camino al Padre es Jesús. Así que es en Jesús que usted y yo hemos sido tomados y ahora le pertenecemos al Señor. El Señor nos llamó de la muerte espiritual a la vida. El Señor nos llamó del orgullo a la humildad, de ser enemigos a ser hijos, de las tinieblas a la luz. De vasijas vacías, como hablábamos del domingo anterior, ahora vasijas de barro, pero con un tesoro glorioso, el Evangelio, la presencia del Señor en nuestras vidas. Dios nos llamó. Fíjese qué interesante, hermano. Dios no llamó a lo perfecto de este mundo. Dios no llamó a la élite, a lo mejor de lo mejor. Dios nos llamó a nosotros, hermano. Y eso es misericordia, eso es gracia. Para mostrar su poder en nuestras debilidades, para mostrar su gloria en nosotros que somos vasijas de barro. Nos llamó, así como llamó a aquel Lázaro que estaba muerto, metido en un sepulcro. Hacía 4 días que estaba allí en ese lugar y está el Señor Jesús
Ahí tenemos la imagen en la puerta de esa tumba, de ese sepulcro, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había estado muerto, dice la palabra, que salió de ese lugar. De la misma manera, usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Dice la palabra que hemos estado muertos, habíamos estado muertos en delitos y pecados. Pero ahí está la voz de Dios, misericordia, gracia del Señor, viniendo hacia nosotros y llamándonos fuera, atrayéndonos por amor y dándonos una vida gloriosa, una vida eterna. Este Dios glorioso entonces lo que hace es que nos llama, y este llamamiento es eterno, es hacia su gloria eterna. Así que Él nos toma a nosotros, seres comunes y corrientes, estamos de pasada por esta tierra, y no solamente que nos hace disfrutar en Él la vida del reino aquí terrenalmente, sino que este llamado no es para esta tierra nada más, sino que llegará el momento de que iremos para siempre a su presencia, a su gloria eterna. Esto es temporal, lo que nosotros podamos vivir aquí en la tierra, lo que nosotros, y vuelvo a recordarle, esto les está hablando a esos hermanos que están siendo perseguidos también en aquel entonces. Entonces les está diciendo, todas estas experiencias que ustedes están viviendo y están siendo perseguidos y presionados por la sociedad y maltratados por la sociedad, les está aclarando que ellos han sido llamados por este Dios glorioso para que puedan disfrutar de esta vida aquí, pero entendiendo de que esto es pasajero, esto que ellos están viviendo, esto que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, estas presiones que nosotros vivimos. Es necesario que veamos las cosas como son, que son pasajeras, que duran un breve momento, pero que hay una gloria eterna esperándonos. En cualquier momento viene nuestro amado Señor Jesucristo a buscarnos a nosotros los hijos del Señor para estar para siempre con Él. Y esto es pasajero. Miraremos hacia atrás y veremos este tiempo tan chiquitito, una milésima de segundo de tiempo en la eternidad de Dios. Porque estaremos para siempre, para siempre, para siempre con Él. Y no entra en nuestra mente carnal, temporal que nosotros poseemos. Pero esta es la realidad espiritual que el Señor nos enseña. Hay un llamamiento en Jesucristo. Y somos llamados a esa gloria que es eterna. Por siempre en la presencia del Señor. Y este es el ánimo, la esperanza que le está dando a esos hermanos. Es el ánimo, la esperanza que esta palabra en esta mañana nos toca a nosotros, nos llega a nosotros, en las diversas pruebas que nosotros vivimos, porque nosotros como seres humanos, en nuestras debilidades, vemos que esas pruebas las vemos tan grandes que parece que van a durar para siempre y vemos que vamos a vivir sufriendo y que nunca vamos a terminar, pero el Señor dice, esto es pasajero, esto es cortito, pero el Señor también nos prueba. Como siguiente punto, permite que seamos probados con propósitos eternos. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a padecer? Un poco. Poquito tiempo. Temporal. Pero ahí está el Señor trabajando en nuestras vidas. Fíjese que a través de la historia nosotros encontramos algunos hombres de Dios, por ejemplo Abraham, que fue probado en un momento para mostrar la realidad de la fe que él tiene o de su fe. Job, por ejemplo, fue probado para mostrarnos, para revelar que hay hombres fieles que en cualquier circunstancia. José, para prepararlo para gobernar. Sadrach, Mesach y Abednego, para mostrar su gloria ante un imperio. Hombres que pasaron por pruebas. Y nuestro amado Señor Jesucristo, como se le dice en la Biblia, el varón de dolores, Él es nuestro ejemplo máximo, que vivió, sufrió, pero no porque sí, sino con propósito. Y también las pruebas que a nosotros se nos presentan en la vida, no son porque sí, es porque el Señor tiene propósito con todo eso que nosotros vivimos y Él está formando en nuestros corazones y en nuestras vidas, cosas que serían imposibles de otra manera. Entonces nos hace pasar por esos lugares para que Cristo siga siendo formado en nosotros y su propósito se lleve a cabo. Es como aquel alfarero que toma el barro de donde quiera que lo tome, sin forma, sin sentido, sin diseño, sin propósito, sucio. Pero el alfarero
en su diseño, que lo tiene en la mente, lo toma y comienza, y no es que lo deja al barro así como está, y bueno, lo tomé y ahí está, un adorno. No, usted sabe que lo toma y comienza a trabajarlo, comienza a presionarlo de diferente manera para sacar lo que nos sirve, para empezar a darle forma. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Si hablara ese barro, diría, no, no me presiones más que me duele. ¿Hasta cuándo? ¿Y ahora me querés meter al horno? Pero el Señor nos toma y también comienza a formarnos. Y ahora si yo les pregunto, ¿cuántos quieren seguir siendo formados por el Señor? ¿Verdad? Que todos queremos ser formados por el Señor para que Él cumpla su propósito en nosotros, para que Él nos use para su gloria. Pero a nadie o no nos gusta pasar por esos procesos donde somos presionados para que salga la mugre que no tiene que estar en nosotros, para convertirnos realmente en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero necesitamos estar en la rueda del alfarero, necesitamos estar bajo la poderosa mano del alfarero, que Él siga obrando, que Él siga trabajando y descansar entendiendo de que Él tiene control de todas las cosas. Amén. Así que lo mismo hace el Señor con nosotros. Lo que está haciendo a través de las pruebas es equiparnos para lo que viene, es prepararnos para lo que viene. No es casualidad la escasez que muchas veces nosotros sufrimos como personas. No es casualidad aquellos problemas familiares que también vienen. Y aunque muchas veces son consecuencias de malas decisiones del pasado, de toda manera el alfarero sigue trabajando en sus hijos, aún en esa consecuencia que uno tiene que vivir por causa de decisiones pasadas. Y son aprendizajes que nosotros vamos obteniendo para nuestras vidas personal, pero que no solamente nos edifican a nosotros individualmente, sino que luego ese obrar de Dios que es en nosotros también comienza a ser de bendición para las personas que nos rodean. Amén. Así que recuerda, somos probados, pero esas pruebas no vienen para matarte, no vienen para destruirte, vienen para que vivas, porque es la manera que el Señor usa para tratar con nuestras vidas. Amén. Este es el Dios de toda gracia que nos está capacitando y preparando para propósitos mayores. Para propósitos mayores. Esas soledades que has pasado, esas lágrimas que nadie conoce en la intimidad, esos temores en lo profundo del corazón, esos pensamientos que por ahí son negativos al no ver salida. Dios no los ignora. Dios conoce tu situación. Dios conoce por dónde estás pasando. Y si es un valle de sombra y de muerte, ahí está Dios con nosotros para fortalecernos y para sacarnos adelante en victoria. Pero que salgamos de las pruebas, que salgamos de esos lugares, de esos procesos fortalecidos en Dios, expresando aún más con nuestras vidas a Cristo, porque Cristo ha sido formado en esas etapas que no nos gustaron, pero que son tan necesarias. Este es el Dios de toda gracia, que obra en nosotros, pero que también, el tercer punto, trabaja en nosotros en 4 cosas en nuestro interior, en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que lo primero que encontramos que este Dios de toda gracia, con su mano poderosa sobre nosotros, lo que hace es perfeccionarnos. Nos perfecciona por su palabra, por la palabra que escuchamos como en esta mañana, por la palabra que leemos en nuestros hogares cada día, que así sea. Amén. Porque es un espejo donde nosotros nos miramos, como dice allí 2 Corintios 3:18, que nosotros todos mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios. O sea, a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, en el conocimiento de Dios, en su palabra, nosotros vamos siendo transformados, perfeccionados en Dios. Es la obra de Dios para con nosotros. Cuando hablamos de perfección, no hablamos que significa sin falla, sin errores. Lo que hablamos es que estamos siendo trabajados para que seamos más maduros, ¿verdad?
Vamos creciendo espiritualmente, de eso se trata. No es que somos perfeccionados y ya no tenemos más fallas, no tenemos más errores, sino que vamos madurando en el Señor. Significa que el carácter de Cristo va siendo formado en nuestras vidas. Es lo primero que el Señor hace. Y usted y yo estamos en la mente del Señor. Dios no se ha olvidado de usted. Hay un diseño en la mente de Dios. Y vuelvo al alfarero. Es como el alfarero que toma el barro, pero ya hay un diseño en su mente. Entonces él comienza a formar en el barro lo que ya tiene preparado, hecho, terminado en la mente. Y usted y yo estamos en la mente de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Así dice el Señor. Él piensa en usted, piensa en mí, piensa en la iglesia, en sus propósitos. Es como aquel joven enamorado o la niña enamorada, cuando piensa en aquella persona a quien ama y se le llena entonces el corazón de amor, de gozo, de felicidad. Ahora el Señor piensa en nosotros y no se amarga cuando piensa en nosotros, sus hijos. Lo que Él dice, yo estoy trabajando en Él, según el diseño que ya tengo preparado. Por eso dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Esos son los pensamientos de Dios, y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, hay un propósito, y no es de mal. Los procesos que nosotros pasamos no es porque Dios sea malo, todo lo contrario, es porque Él nos ama. Y de acuerdo a su pensamiento, entonces Él nos mete a cada uno de nosotros diferentes procesos, diferentes etapas en la vida, diferentes problemas, diferentes tormentas, circunstancias para cada uno de nosotros individualmente. Porque Él sabe el propósito, el diseño que tiene con cada uno individualmente. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no somos un producto terminado, somos una obra en construcción. Dios sigue trabajando en nosotros. Ninguno de nosotros podemos decir, no, yo ya estoy listo, Dios terminó conmigo, ya está todo el propósito cumplido. No es así. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas conforme a su propósito. Amén. Y Él comenzó la buena obra en su vida y en mi vida, y Él es fiel para terminarla. Aunque muchas veces retrocedemos, aunque muchas veces queremos rendirnos, aunque muchas veces nos quejamos, pero Él es fiel. Él nos ha tomado y no nos va a dejar hasta terminar lo que Él ha dispuesto para nosotros. Y bueno, tenemos que ser agradecidos por eso. Amén. Lo segundo que encontramos es que Él nos afirma. Y encontramos entonces en nuestra sociedad que todo se está desmoronando. Los principios, los valores, la vida del otro, no vale absolutamente nada. Y por eso es que Dios nos afirma a nosotros, quienes somos sus hijos, pero nos afirma en su palabra. Es como aquel árbol que viene la tormenta, y bueno, y muchos árboles caen. ¿Por qué? Porque las raíces justamente no son profundas. Pero el Señor nos va moldeando, nos va formando, nos va fortaleciendo para que nuestras raíces estén realmente afirmadas en Él, en su palabra. Y usted y yo no debemos buscar entonces la estabilidad en el mundo, sino debemos buscar la estabilidad en la palabra, porque eso es lo que nos da firmeza. Dice la palabra del Señor, que todo aquel que permanece en su palabra, permanece para siempre, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces allí donde usted y yo debemos estar afirmados en la palabra del Señor. Lo tercero que dice es que nos fortalece. Esto es dar fuerza, es dar vigor. Cuando la carga se vuelve pesada, ¿a cuánto las cargas se le han vuelto pesadas alguna vez? O quizás en este tiempo dice, sí, la verdad que estoy cargando, ¿verdad? Necesitamos ser fortalecidos. Recuerdo cuando teníamos que descargar bolsas de cemento en algunas obras donde he trabajado. Y claro, venían algunos que
no estaban muy acostumbrados y los que estaban arriba sabían. y, y un poco que le tiraban la bolsita de 50 kilos en aquel tiempo, ahora vienen de 25 kilos, porque esta generación de cristal, no. Pero en aquel tiempo venían de 50 kilos y recuerdo que y empezaban con las piernitas y los otros empezaban, le falta olla a ese, le falta olla, o sea que le falta alimento. Bueno, dice la palabra que el Señor nos fortalece justamente en esos tiempos de debilidad donde nosotros notamos que la cosa se está poniendo pesada. Y qué bueno es entender que la palabra del Señor es nuestro alimento para fortalecernos, para poder avanzar en el nombre del Señor Jesús. Y ojo que todos, hermanos, pasamos por esos tiempos donde las cargas se vuelven pesadas. Todos pasamos por esos momentos, por esos procesos. Solemos pensar que nosotros solitos nos toca pasar por ahí, pero no es así. No es así. Todos pasamos por ahí. A tal punto que encontramos en la Biblia la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19, al profeta de Dios Elías pasando por esas circunstancias. Un hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo en el altar del Señor, milagros realizados por él. Pero se volvió tan pesada la carga después de todo eso. Se sintió perseguido, abrumado, abandonado, solo. A tal punto que corrió al desierto y debajo de un arbolito él le decía al Señor: mátame, Señor, no quiero seguir viviendo. Pero ¿cómo? Si es el siervo de Dios. Pero que la carga se puso pesada. Y llegan esos momentos. A la distancia nosotros, o muchas veces algunos no pueden comprender. Si el profeta, ¿cómo puede ser? Y nos enteramos muchas veces de pastores o siervos del Señor que pasan por depresión, por circunstancias de tristeza y amargura, aún por hermanos que pasan. Pero ¿cómo? ¿Que no va a Dios? ¿Que no tiene la palabra? Pero es que hay momentos, hermanos, donde se pone pesado. Pero Dios no nos abandona. Ahí el Señor envió a su ángel para que alimentara al profeta. Dice la palabra que comiendo se fortaleció y caminó hasta la presencia, hasta el monte de Dios. Y recibió dirección y le dijo el Señor: no estás solo, Elías. Hay 7,000 personas más que todavía no se han doblegado ante Baal. Pero solemos pensar que estamos solos. El Señor dice: no estás solo. Por eso es tan importante venir a la casa del Señor y encontrarnos con los hermanos, porque no estás solo, somos una familia. Los hermanos que nos están mirando también desde sus hogares, no estás solo, no están solos. Somos una familia clamando al Señor, orando. Entre semana, el día jueves, llegamos hasta la casa de mi suegra y mire qué lindo, había una reunión de oración que estaban haciendo. Ayer éramos poquitos. Entonces nos levantamos y nos fuimos porque no pertenecemos. No, somos una familia. Nos quedamos allí, estuvimos orando, clamando al Señor en ese lugar también, recibiendo palabra de Dios. Somos una familia, no estamos solos, no estás solo. El Señor nos da alimento para que sigamos adelante. Él sigue trabajando en aquellas áreas donde somos más débiles y entonces nos fortalece. El apóstol Pablo, él decía esto, que donde era más débil el Señor se fortalecía en esas áreas. Qué bueno es reconocer esas áreas de debilidad y buscar que el Señor nos fortalezca allí, en su palabra, en su presencia, en oración. Y lo último que nosotros encontramos acá, que el Señor hace con esta mano poderosa que nos libera, pero también esta mano poderosa de gracia, es que nos establece. Y establecer es la acción justamente de estar cimentado, de estar parado, firme, seguro. Y entonces tenemos la historia que se nos viene a la mente allí nomás en San Mateo y también en San Lucas, el capítulo 6, de los 2 cimientos, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor Jesús, da esta historia de 2 hombres que tienen que hacer una edificación. Y entonces él dice: uno de ellos es prudente, que es sabio, que sabe lo que tiene que hacer para que su edificación permanezca a pesar de las tormentas, a pesar de las turbaciones, de todo lo que se pueda venir encima de ellos. Él sabe lo que tiene que hacer, es buscar la roca. Buscar la roca. Entonces dice que comienza y tiene el terreno, hay arena, pero él dice: no, yo no voy a edificar sobre la arena, voy a buscar la roca. Y comienza a trabajar, comienza a ahondar y a cavar hasta que encuentra la roca. Y dice que ahí edifica su casa.
Pero después hay otro hombre que es insensato, que es un necio, que también dice voy a edificar. Pero dice, ¿para qué vamos a acabar? ¿Para qué nos vamos a poner a trabajar tanto? Edifiquemos sobre la arena. Y edificó sobre la arena. Y usted sabe qué sucedió. La misma lluvia, el mismo viento que viene sobre la otra casa, sobre la roca, viene sobre esta. Pero una permanece y la otra es destruida. No hay más cimientos. Hay dos cimientos, amado hermano. O edificamos sobre Cristo, que es la roca, o edificamos sobre cualquier otra cosa. Podemos edificar sobre nuestros gustos, podemos edificar sobre nuestros deseos, podemos edificar nuestra familia sobre mis conceptos, sobre mis principios, sobre mis ideas, sobre mis tradiciones, sobre mis capacidades. Pero eso es arena. Solamente hay dos cimientos. Y el otro cimiento, seguro, es Cristo, que es la palabra. Y lo demás todo vendrá por añadidura. Pero usted y yo, hermanos, debemos ser establecidos en Cristo. ¿En quién debemos ser establecidos? En Cristo. Y para eso, para encontrar la roca, debemos trabajar, debemos ahondar, debemos cavar, debemos interesarnos en conocer a Cristo y sobre los principios de Dios establecer nuestra vida, la vida de mi matrimonio, mi noviazgo, las amistades, el trabajo, sobre Cristo, porque eso es lo que hace que nuestra construcción permanezca y sea segura. Y vamos entonces a atravesar, sí, temporales. Vamos a atravesar un montón de cuestiones que no nos van a gustar, diferentes pruebas como hablábamos recién, pero vamos a permanecer firmes por causa que estamos establecidos sobre Cristo Jesús. Todas las demás bases, todo lo demás, vuelvo a repetir, hay solamente dos cimientos, Cristo o todo lo demás. Todo lo demás. Si nosotros edificamos nuestras vidas sobre bases temporales, pasajeras, inestables, corruptibles, eso lleva a una vida infernal y a no disfrutar, obviamente, las bendiciones de Dios. Pero en esta mañana podemos tomar la hermosa decisión de traer nuestras vidas y humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y dejar que su mano de gracia nos libere, dejar que su mano de gracia nos transforme, dejar que su mano de gracia nos guíe, nos fortalezca, nos establezca para seguir avanzando en sus planes y su propósito. Cierre sus ojos por un momento en el nombre de Jesús. Aleluya. Este es el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia que nos establece sobre la base más firme y segura que es Jesucristo. Ahora es bueno que nosotros con los ojos cerrados y los hermanos allí en sus hogares pudiéramos reflexionar y preguntarnos dónde está construida mi casa, dónde está establecida mi vida, sobre qué base está, sobre qué base estoy criando a mis hijos, sobre qué base está asentado mi servicio a Dios. ¿Será sobre la arena de este mundo inestable, sobre capacidades, planes personales, o sobre las rocas firmes que es nuestro Señor? Dejemos, amado, que el arquitecto divino termine su trabajo en cada uno de nosotros. Enfoquémonos, alineémonos de acuerdo a lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Póngase de pie por un momento. Qué hermoso que es poder disfrutar y decir, oh, toda la ansiedad puesta sobre Él, amén, quiero descansar. Por eso las palabras del Señor atraviesan la historia y llegan hasta nosotros diciéndonos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todas nuestras cargas, toda ansiedad en su presencia. Sí, es verdad. Pero hay decisiones
que deben ser determinantes en nuestras vidas. Que Él sea nuestra base. Él es el Dios de toda gracia que nos llama a que con humildad nos sometamos y coloquemos bajo su poderosa mano, teniendo en fin su gloria eterna. Luego, según lo que hemos visto, nos lleva a diversas pruebas con el propósito de afinarnos como el oro. Él está empeñado en terminar la obra que comenzó en nosotros. Qué bueno que Él quiera y lo hace, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Pero así como el barro está en las manos del alfarero, usted y yo debemos y podemos estar en las manos del Señor. Y créame que no hay lugar mejor que ese. No hay mejor lugar que estar bajo la mano que libera con poder y transforma con gracia. Es la mano del Señor, la mano de Dios sobre nosotros, quienes somos sus hijos. Y es verdad que algunas veces nos desviamos, algunas veces tomamos caminos paralelos, otras veces venimos en contramano. Pero nuestra historia, hermano, es la historia del hombre, es la historia del ser humano. Somos así. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Su mano no se ha cortado. Y usted y yo tenemos la posibilidad en esta mañana de humillarnos bajo su poderosa mano y tomar nuestras ansiedades y dejarlas en su presencia. Si usted quiere hacerlo, yo voy a invitar a que pase hasta aquí al frente por unos minutos nada más. Yo quiero orar por su vida.